Muy bien, vamos comenzando. Tengan a mano cómo están. Buenas tardes para todos. Gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy con el trabajo práctico número 6, que este año se han agregado muchos más ejercicios que años anteriores. Para aquellos que son recursantes, van a encontrar más ejercicios. Así que por eso les pedía que descarguen el nuevo trabajo práctico. El nuevo trabajo práctico, que incluye nada más que ejercicios adicionales en base a lo que Luis enseñó la semana pasada. Así que acá lo tengo yo impreso al TP6. Voy a compartir con ustedes pantalla. Vamos a ver si no me falla el Power. A ver, a ver. Bien. Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? A ver. Muy bien. Si toman nota o no, ustedes sabrán. El tema se llama estabilidad de los sistemas de control. Ahí estamos, parece que sí, va a andar bien. Estabilidad de los sistemas, de un sistema de control. No, es un trabajo práctico no tan largo, pero tiene varios conceptos involucrados. No creo que sea difícil, pero hay varios conceptos en el medio que están vertidos. Este práctico lo van a entregar también dentro de una semana. El martes de la próxima semana va a ser la entrega del trabajo práctico número 6. Muy bien, comenzamos con lo simple. Cuando hablamos de estabilidad en lo cotidiano, fíjense aquí aclaramos porque es importante saber que esto no es un lenguaje profesional, sino en lo cotidiano un sistema es estable cuando funciona como corresponde, que haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, que el aire acondicionado enfríe, que la tostadora tueste, haga las tostadas, que el calefactor caliente, etcétera. Esa es no es una definición, pero es el concepto en lo cotidiano, ¿sí? Cualquier persona podría decir algo así, que la estabilidad en lo cotidiano es cuando un sistema funciona como corresponde, pero la definición de un sistema estable es un sistema de controles estable cuando a una entrada acotada, lo dijo Luis, su respuesta es acotada. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos. Observen aquí, tenemos una entrada acotada que es la entrada de escalón o paso unitario, y fíjense que la salida también es acotada. Entonces acá estamos frente a un sistema estable. Y este es un ejemplo, fíjense, a una entrada acotada, su salida no es acotada y esto es un sistema inestable. Ahí tenemos en manera de gráfica. Entonces, eso es importante considerarlo a la definición que tienen en el libro. Hay muchos otros conceptos más en la parte de teoría. También para evaluar la estabilidad en un sistema de control, vamos a dibujar el plano S y ver los cuatro cuadrantes que ustedes ya conocen. Y lo venimos hablando desde el práctico 4 por lo menos. En adelante sabemos que el cuadrante 2 y el cuadrante 3, ambas son regiones estables. Esas son las regiones estables. Después tenemos el eje imaginario que está al límite de las dos situaciones, y sabemos que el cuadrante 1 y el cuadrante 4 tienen regiones, o está relacionado a las regiones inestables. Izquierda estable, derecha inestable. Y el eje imaginario tiene que ver con lo marginalmente estable, y hay un aspecto más que vamos a tener en cuenta, pero el eje imaginario tiene que ver con lo marginalmente estable. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que siempre partimos del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Siempre partimos del denominador de una función de transferencia. Fíjense acá, tenemos una función de transferencia, repasando el práctico 4, de lazo cerrado. Nosotros tenemos el denominador
Fíjense aquí, y cuando desarrollamos, ya van a ver después de dónde sale, este denominador que está aquí es el que estamos evaluando, el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, esto se llama polinomio característico, ¿no es así? Y este polinomio característico igualado a 0 se llama ecuación característica. Eso para que hablemos todos en el mismo idioma. Entonces, polinomio característico igualado a 0 es la ecuación característica. Para evaluar la estabilidad nosotros vamos a mirar estos números que pueden ser complejos o no, pueden ser complejos o reales nada más, o sea, tenga parte real nada más. Y cuando evaluamos un número, siempre, ahora para el ejercicio 1, por ejemplo, vamos a evaluar la parte real, únicamente la parte real. Entonces, el sistema puede tener tres características o ser de diferentes opciones. Puede ser estable, y es estable cuando tiene la parte real negativa. Es inestable, ya lo hemos dicho, cuando su parte real es positiva. Y es marginalmente estable, y acá presten atención. Marginalmente estable cuando la parte real es igual a 0 y no tiene ninguna, porque puede haber más de una raíz, y ninguna positiva. Ninguna positiva. Fíjense, ahí sí comienza el trabajo práctico número 6. Ténganlo a mano porque el ejercicio 1 sería bueno que lo podamos terminar hoy. Rafa, ¿puede volver un segundito a la diapositiva anterior? Un Sí, segundo nada sí, más. sí, Gracias. de nada. Ahora voy diciendo de manera oral que en el ejercicio número 1, ustedes van a tener 2 o más raíces como dato. 2 o más raíces, en la que puede ser números complejos o números reales sin parte imaginaria. Así que números reales o números complejos. Y ustedes van a tener que evaluar si ese sistema es estable, inestable o marginalmente estable. Listo, profe, gracias. Dale, Franco. Fíjense lo que dice. Ténganlo presente. Dadas las raíces de las ecuaciones características de varios sistemas, determine cuáles de ellas representan sistemas estables, marginalmente estables o inestables. Así que acá directamente les dan dos números, en este caso -1, ahí dice coma, pero bueno, pueden poner coma o punto y coma, son dos raíces, -1, -2. No nos pide que grafiquemos. Yo la grafico para mostrarles a ustedes nada más. Entonces, simplemente grafico el eje sigma y omega, j omega, y dibujo el polo o la raíz en -1, -2. Por supuesto, sabemos como todas las raíces son negativas, entonces significa que el sistema es estable. Y acá vuelvo a poner un cartelito para tener en cuenta que es importante porque consideramos en esta evaluación las raíces del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Aquí no estamos dibujando el escalón. El escalón no tiene nada que ver aquí. Ya saben que la función de transferencia tiene como función, o sea, del lado izquierdo es I de S sobre R de S. Y R de S está del lado izquierdo, igual a, bueno, algún valor en el numerador y otros valores en el denominador. Así que no estamos trabajando con el escalón. Entonces, aquí este sistema es estable. ¿Y este? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? No entendí. Inestable. Inestable. No, es inestable. Inestable. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos una raíz negativa y una raíz positiva. Si tengo que dibujar, si yo lo tuviera que dibujar, que no me pide que dibuje, tengo una raíz del lado izquierdo y una raíz del lado derecho. Y acá el que más peso tiene es el número 1, que predomina por sobre todas las cosas, por lo tanto el sistema es inestable.
A ver el otro. En realidad yo me salteé porque no voy a hacer todos. Yo voy a hacer el punto E, creo. A ver, sí. Y ustedes van a hacer el resto enseguidita y me van a decir. Pero miren este caso, a ver. Quiero que evalúen las 4 raíces porque es un solo sistema. No es que tengo 4 sistemas distintos. Es un sistema de control que tiene todas esas raíces en el denominador de la función de transferencia, de lazo cerrado. Entonces, ¿cómo es este sistema? A ver. Y ese es estable. A ver, muy bien. Marginalmente estable, profe. A ver. Ahí me van diciendo 2 opciones distintas. Fíjense. Una parte real igual a cero. Claro. Claro. Sí, entonces, fíjense, yo lo dibujo en Pero esta tiene dos oportunidad. negativas también. Claro, pero siempre tienen que ver que la parte, vamos a decir, inestable tiene mayor peso, porque eso es lo que desequilibra el sistema y ya lo lleva para otro lado. Tiene más peso la inestabilidad que la estabilidad. Por lo tanto, fíjense cómo es el dibujo. Por más que tengan raíces del lado izquierdo, porque eso haría que si estuviéramos con esas dos solas, el -2 J hacia arriba y -2 J hacia abajo, si fuera eso solo, sí, el sistema es estable. Pero tienen una raíz cuya parte real son 2 raíces iguales a 0, la parte real, que son 2J y -2J, y está ubicado sobre el eje imaginario. Este es el caso en el que el sistema es marginalmente estable. Marginalmente estable. Bien. El detalle que yo les había dicho desde lo teórico, que para que sea marginalmente estable, no tiene que tener ninguna raíz del lado positivo. Porque si yo a este ejemplo le agrego un valor, por ejemplo, el 5 positivo, ¿cómo sería el sistema? Ya sería inestable. Muy bien, muy bien. Ahí les dejo los 3 ejemplos. El A. Disculpe, profesora. Sí, Entonces, sí. esto también va para lo que veíamos en el tema anterior. Siempre tiene más peso lo que lleva hacia la inestabilidad. Si se cumple alguna condición de inestabilidad, tiene más peso que las demás. Exacto, exacto, exacto. Tiene más peso la inestabilidad que otra cosa. Fíjense que puede haber 30, 40, 50 raíces, no sé, del lado izquierdo y una del lado derecho. Una igual es inestable. O 2 en el eje imaginario y 20 en el lado izquierdo. Sigue siendo marginalmente estable. Fíjense que ahí tienen 3 casos. Les doy unos 2 minutitos para que ustedes completen la B, la C, hasta la letra I. Simplemente escribiendo si es estable, inestable o marginalmente estable. Yo los espero. Yo los espero. Me avisan y empezamos a comparar para que podamos tener por lo menos la respuesta de todas estas preguntas. Fíjense lo que dice el enunciado: dadas las raíces de las ecuaciones características de varios sistemas, determine cuáles de ellas representan sistemas estables, marginalmente estables o inestables. Ustedes tienen la justificación de este tema en la teoría, porque les pueden preguntar en el parcial o les pueden pedir que justifiquen su respuesta. Y no justifiquen, a ver, depende de cómo está narrado, o si ustedes tienen que narrar o simplemente elegir, bueno, es distinto ustedes escribir que ya esté escrito y que tengan que elegir, pero en el caso de que tengan que escribir, traten de justificarlo
de la manera que acabamos de ver, y es analizando la parte real del número, ¿sí? Es cuando la parte real tiene valores negativos, la parte real igual a 0 y ninguna raíz en el lado positivo, eso para marginalmente estable, o todas las raíces negativas del lado, hablamos del lado izquierdo, para un sistema estable, cuando todas las raíces están del lado izquierdo. A ver, ¿quién me dice la C, el sistema del C? ¿Qué es? Marginalmente estable. Marginalmente, ¿por qué? Correcto. Tiene una parte real igual a 0. Muy bien, muy bien. ¿Porque tiene un polo Fíjense, en 0 es? tiene un polo, sí, sí, correcto, porque tiene Ah. una raíz en 0, sí, exacto. Ojo que ahí no se refiere al escalón, ¿no? Ahí tiene una raíz en 0. Muy bien, el D. Estable, profe. Estable, muy bien, muy bien. Entonces la A estable, la B inestable, la C marginalmente estable, la D estable. La E ya dijimos, está en la pantalla. La F Inestable. inestable, muy bien. Ahí tiene mayor peso el -1, -3. Perdón, el 2. Ahí tiene mayor peso el 2, quise decir. El G. Inestable. Inestable por el 7. Inestable, muy bien. H. Estable, creo, profe. Estable. Marginalmente. Ah, no, estable. Es estable. Fíjense, los dos primeros números, miren la parte real, -2, el segundo también tiene -2 y el tercer número -2. Perfecto, es estable. Y el último que tiene 4 números en 4 lugares, a ver. Inestable. Inestable, ahí está. Lo que más pesa es la inestabilidad. Bárbaro. Muy bien, muy bien. Siempre la inestabilidad es más pesada que lo marginalmente estable. Con una sola raíz que esté del lado positivo, una sola y muchísimas del lado izquierdo o en el eje imaginario, una sola raíz en el lado derecho hace que el sistema sea inestable. Muy bien. Vamos con el ejercicio. Antes de ver el ejercicio 2, vamos a mencionar el tema del criterio de Root, como un resumen teórico. El criterio de Root, como dice acá, es un método algebraico que permite conocer la estabilidad absoluta de un sistema. Es decir, ¿va a ser o no estable? Vamos a tener una ecuación característica. Al mirarla, la ecuación característica, entonces nosotros la vamos a resolver a través de este método algebraico y vamos a ver si es o no, es blanco o negro. Bien, nada más, vamos a determinar eso. Luego vamos a ver que en la primera columna, al analizar los cambios de signo, vamos a ver cuántas raíces del lado positivo tenemos, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida. Pero lo que quiero que quede claro aquí, que el criterio de Root es un método algebraico que permite determinar si es o no estable el sistema. Y Luis ya lo explicó, que tiene algunas condiciones que son necesarias para que se pueda aplicar el criterio de Root. Fíjense que los coeficientes tienen que ser todos reales, del mismo signo, y ningún coeficiente tiene que ser igual a 0. Y estos son los mismos ejemplos que están puestos en las diapositivas de Luis, simplemente es un repaso para el que no estaba. Fíjense que tenemos todos los coeficientes son números reales. Todos los coeficientes tienen el mismo signo, más. Y todo tienen algún valor diferente de 0. Así que sí podemos decir que cumple las condiciones y como estas son condiciones necesarias, puede que sea estable este sistema. No lo sabemos hasta que no apliquemos el criterio de Root. Puede ser estable, puede. Hay una posibilidad, una vez que uno haga el método, recién puede saber con seguridad si es o no estable. Fíjense en este segundo caso. Todos los coeficientes son directamente números reales, pero con diferente cambio de signo. Cuando les pase algo así, si les toca algún múltiple choice, directamente pueden decir que este sistema es inestable, y cuando falta algún término, o uno de esos términos es igual a 0,
Entonces, en el mejor de los casos, es marginalmente estable. Así que esto era para poder memorizar estas condiciones necesarias para poder aplicar el método de Root. El ejercicio 2A, vamos a apuntarle ahí, dice así: dadas las siguientes ecuaciones características, determine los valores de K para los cuales el sistema es estable. Ese es un tipo de ejercicio, uno de los tantos formas de preguntar algo puntual y ver si el tema se entiende. Entonces yo parto de esta, directamente parto del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Yo ya tengo la ecuación característica, esta es. En otros casos ustedes la tienen que encontrar a la ecuación característica, en este caso ya la tengo. Y voy a armar la tabla de Root, pero antes aclararles que la tabla de Root se arma de la siguiente manera. Ustedes van a aquí escribir la variable s elevado al máximo exponente, s al cubo, y van a ir disminuyendo los exponentes hasta llegar a s a la 0. Aquí van a colocar entonces la variable del máximo exponente al menor exponente. Y dentro de la tabla de Root van a encontrar los coeficientes, que serían los coeficientes que acompañan a las variables, s al cubo acompañando al s al cuadrado, o sea que el 1, el 6, el 12 y en este caso el k, van a ir acomodados en las dos primeras filas. Esos coeficientes se designan con la letra A sub algo, A sub n, n-1, bueno. Son las letras A para las dos primeras filas. La tercera fila se designa con la letra B, la cuarta fila, perdón, con la letra C y así sucesivamente hasta la fila donde esté S elevado a la 0. Entonces las dos primeras filas se llaman A sub algo, en donde eso responde a los coeficientes de cada uno de estos términos. ¿Ven? Esas dos filas. Vamos a armar entonces la tabla de Root para nuestro ejemplo. Vamos a colocar de aquí s al cubo al cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Bien. Y para poder acomodar los coeficientes y aprenderlo más fácil, coloco el 1 arriba, el 6 abajo, el 12 arriba y la K abajo. Y como estamos hablando de grado 3, es bueno que ustedes completen la tabla de Root con 3 columnas. Si ustedes tuvieran acá S elevado a la cuarta, ustedes tendrían acá 1, 2, 3, 4 columnas. Por más que esa cuarta columna sea 0, no importa. Entonces les quedaría 1, 6, 12K, 12K, 0, 0. 1, 6, 12K, 0, 0. Entonces esas son las filas que se llamaban A. Y la que sigue es la letra B. Vamos a calcular el B1. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me van entendiendo bien hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Sí, Excelente. Ustedes me interrumpen si no. Entonces, para calcular el B1, el número que está en la primera columna, el último número calculado o puesto, como en este caso es puesto, ese número se va a llamar pivot. Y vamos a hacer la multiplicación, esta es la fórmula ya hecha, dada en la teoría. La fórmula es el pivot 6 por 12 menos 1 por K sobre el pivot. Esa es la manera de calcular este valor que está aquí que se llama B1. Bien, lo repito. El pivot es el número que está arriba de donde estoy por calcular. Yo estoy por calcular el valor llamado B1. B1 es igual al número que está arriba, que es 6, y me voy a la diagonal inmediata, 6 por 12 menos 1 por K sobre el pivot, que en este caso es 6. Ahora, para calcular el valor que está acá al lado, que sería el B2, el pivot sigue siendo el mismo.
Fíjense, lo escribo acá, miren. 6 por 12 menos 1 por K sobre 6. Ahora sí, vamos de nuevo. Ese es el valor que vamos, fíjense que no es un valor exacto, sino que tiene, como tiene la K de por medio, ese así me va a quedar. Por ahora déjenlo ahí. Y para calcular el que sigue, el que les decía es, el pivot sigue siendo el mismo y me voy a la diagonal y me paso a la otra columna y me va a quedar 6 por 0 menos 1 por 0 sobre 6. El pivot se va a mantener constante en toda esa fila que yo esté calculando. No cambio el pivot. El pivot sigue siendo el mismo. Lo escribo aquí, mire. V2 igual a 6 por 0 menos 1 por 0 sobre 6. En este caso da 0. ¿Ven? No cambio el pivot. Por lo tanto, esta fila la completo de la siguiente manera. 72 menos K sobre 6. Este valor que obtuve, el 0. Y bueno, por ende, el que sigue, si sigo multiplicando, yo acá tengo 0 y acá tengo 0 y todo lo que completo hacia la derecha es con ceros. Ahora tengo que calcular, esta era la fila de los B, de las letras B, y ahora tengo las filas de las letras C. Ahí limpio un poco la pantalla para explicarles. Como yo tengo que calcular C1, mi pivot ahora es el que está arriba, 72 menos K sobre 6. Ese es mi pivot. Multiplico 72 menos K sobre 6 por K menos 6 por 0 sobre el pivot. Ahí está, ¿ven? 72 menos K sobre 6 por K menos 6 por 0 sobre 72 menos K sobre 6. 6 por 2, 6 por 0, 0. Fíjense que lo único que hago es simplificar y C1 me va a dar como resultado K. Y si multiplicamos, no me acuerdo si lo hice, a ver. No lo hice, pero les muestro. 72 menos K sobre 6 por 0, menos 6 por 0, y por supuesto que aquí da 0. Entonces, ¿se entendió cómo se calcula? Siempre tengo el pivot que está arriba mío, arriba de lo que estoy calculando. Profe, sí. ¿Puede repetirlo? La parte que dijo si tengo un S a la 4 y pone 4 columnas, algo así, dijo, ¿puede ser? Sí. Supongamos que esta ecuación característica que la ves aquí Sí. es S a la cuarta más no sé cuánto al cubo. Sí, sí. Bueno, entonces yo en vez de tener 1, 2, 3 columnas tendría 4. Ujú. Por más que la cuarta sea 0. La tercera seguro va a tener valores. La tercera, si es S a la cuarta, ¿no? Sí. Seguro que la tercera va a tener valores y ya la cuarta va a ser 0. ¿Y en la segunda fila cómo quedaría? Igual todo es 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. No va a cambiar en nada. Ya vamos a ver, creo que tengo un ejemplo. Bueno, mejor. Tengo un ejemplo más adelante con, sí, casi al final, uno con S a la cuarta, Dale. al cubo, al cuadrado. ¿Bien? Vale, gracias. Ahí está. Entonces yo tengo como objetivo completar la tabla de root. Completarla. El mecanismo es el mismo para todo. El mecanismo es el mismo. Aquí paso en limpio la tabla. Seguimos con el ejercicio 2A. Una vez que completo y armo toda la tabla de root, fíjense que lo único que hice fue llenarla la tabla. Bueno, puedo dejar vacío o no, pero se supone que esto es 0. Lo que tengo que analizar es la primera columna. Tenemos que analizar la columna. Fíjense, dice, dadas las siguientes ecuaciones características, determine los valores de K para los cuales los sistemas son estables. Fíjense que siempre evaluamos la primera columna. ¿Y qué decíamos respecto a la primera columna? ¿Se acuerdan? Para que el sistema sea estable. No tiene que cambiar el No signo. tiene que haber cambio de peso. Ahí está. No tiene que haber cambio de signo en la primera columna. Si no tiene que haber cambio de signo, yo tengo un signo positivo en el primer valor, un signo positivo en el segundo. Por lo tanto, este término 72 menos K sobre 6 tiene que ser mayor que 0 y K tiene que ser mayor que 0. Entonces lo escribo. Para que el sistema sea estable, no
debe haber cambios de signo en la primera columna. Por lo tanto, 72 menos K sobre 6 tiene que ser mayor que 0 y K tiene que ser mayor que 0. Por lo cual, y empiezo a desglosar esta desigualdad, las dos en realidad, porque bueno, tiene una así, la segunda es fácil, pero fíjense que desglosamos hasta despejar K. Entonces, 72 menos K es mayor que 6 por 0, o sea 0. Despejo K y K me queda menor que 72. Entonces, el intervalo de K, donde el sistema es estable, es para todos los K mayores que 0 y menor que 72. Para cualquier otro valor, el sistema sería inestable. ¿Se ha entendido este concepto? Yo tengo que analizar la primera columna y el método me explica, me dice que si en la primera columna, para que el sistema sea estable en la primera columna, no debe haber cambios de signo. Al ser los dos primeros positivos, los dos de abajo tienen que ser positivos, por lo tanto hacemos esa desigualdad, 72 menos K sobre 6 mayor que 0 y K mayor que 0. Cuando acomodo esa expresión, yo tengo que tener ambas, por eso dice y dice esta expresión mayor que 0 y esta K mayor que 0. Por lo tanto, mi expresión final queda así. Consultas sobre este tema. Si quieren preguntar, pregunten porque se complica después, ¿no? Se va complicando un poquito más. Si está todo bien, avanzo. Dice el ejercicio número 3. El de ejercicio 3, lo tengo en papel también. Dice, dado los siguientes diagramas en bloque, encuentre la ecuación característica, fíjense que no la tengo, y determine los valores de K para los cuales el sistema es estable. Fíjense, nuevamente, repasando un poco de diagrama en bloque, que sería el práctico 2, diagrama en bloque en este formato sería el práctico 4. Nosotros teníamos esta expresión RDS para la entrada y DS para la salida. Tenemos los signos de la retroalimentación. Y esta se llamaba GDS, ¿se acuerdan? Y esta era la retroalimentación, ¿cómo se llamaba? HDS. Y HDS en letras. ¿Y en palabras? ¿Cómo se llamaba? ¿Retroalimentación unitaria? Sí, esa sería muy bien, Miguel, la retroalimentación unitaria. Como valor numérico era el valor número 1, ¿verdad? El número 1. Excelente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, es encontrar el denominador de la función de transferencia, o sea, el polinomio característico, para que luego igualado a 0 sea mi ecuación característica, que es lo primero que me está pidiendo. Encuentre la ecuación característica. Si yo reemplazo en el numerador, se me ha corrido la fórmula, GDS es el numerador y GDS es K sobre S por S más 1 por S más 2, y el denominador es 1 más G, la función que está arriba, GDS, y HDS sabemos que vale 1. Reemplazamos y aparte de eso en el numerador lo dejamos igual, y lo que hacemos obviamente en el denominador es simplemente sacar como un denominador S por S más 1 por S más 2, el numerador lo dejo igual, el numerador ¿no? Lo dejo igual, y el numerador del denominador, ustedes me van a entender, es S por S más 1 por S más 2 más K. ¿Para qué hacemos eso? Para poder simplificar ambos denominadores y poder obtener esta expresión. Fíjense, todavía no hemos llegado al polinomio característico. Aplicamos distributiva, de modo de, no lo hice a todos los pasos, hice una distributiva para que podamos tener la función de transferencia. Ya tengo ahí
mi polinomio característico, que igualado a 0, yo tengo mi ecuación característica. Ahí está lo que me está pidiendo. S al cubo más 3s al cuadrado más 2s más k igual a 0. Genial. Ya tengo la primera parte del ejercicio. Y me pide cuáles son los valores de k, qué valores tiene que tener aquí k para que este sistema sea estable. Armamos la tabla de root, nuevamente colocamos las variables a la izquierda, s al cubo, s al cuadrado, s a la 1 y s a la 0 incluido. Entonces, colocamos los coeficientes. 1 arriba, 3 abajo. 2 arriba, k abajo, y si hubiera más, seguimos. 1 y 1, 1 y 1. Solo en las dos primeras filas. Pero en esta tercera columna, y le gusta en especial a Luis, y es exigente en este aspecto, por más que sea 0, coloquen el 0 y el 0. Entonces, tomamos el 3 como pivot y hacemos 3 por 2 sobre 1 por k sobre 3. Bien, ese es el cálculo de este elemento. Sería la fila 3, para nosotros sería la fila 3, columna número 1, 3 por 2 menos 1 por k sobre 3, que esto da 6 menos k sobre 3. Y el otro es 3, no cambio el pivot. 3 por 0 menos 1 por 0 sobre 3, y eso me da 0. Reemplazo los valores, 6 menos k sobre 3, 0 y 0. Tenemos que calcular ahora las letras D, de 1, de 2 y de 3. Ahí está mi pivot, 6 menos k sobre 3. Multiplico acá y le resto 3 por 0 sobre el pivot. Fíjense ahí. Acá hago 3 por 0, elimino este término para poder simplificar con facilidad. 6 menos k sobre 3. Y el resultado de este último elemento es k. Y este, por supuesto, si multiplico el pivot por 0 menos 3 por 0 sobre el pivot, me da 0. Una vez que hemos podido completar la tabla, no termina el ejercicio ahí, acaba de empezar la segunda parte. ¿Cuáles son los valores de k para los cuales el sistema es estable? Nuevamente, para que el sistema sea estable no tiene que haber cambios de signo en la primera columna. Eso a nivel teórico lo tienen que escribir. Lo tienen que escribir porque estamos haciendo teoría y práctica. Esos son los parciales y los finales de Luis. Teoría y práctica sumamente ligado. Entonces, acá estoy diciendo la teoría y estoy diciendo la práctica juntas. Entonces, para que el sistema sea estable, no debe haber cambios de signo en la primera columna. Por lo tanto, eso es teoría, ¿verdad? Todo es teoría. 6 menos k sobre 3 mayor que 0 y es un i. K, el k de abajo, tiene que ser mayor que 0. Operando en la desigualdad de arriba, me queda que 6 menos k es mayor que 0. Despejo k, k va a ser menor que 6. Entonces, la conclusión escrita en palabras, para que el sistema sea estable, k debe estar entre 0, mayor que 0, y menor que 6. Para otro valor, para cualquier otro valor, es inestable. Eso es importante tenerlo presente. Muy bien. Creo que este ejercicio está terminado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está súper claro? Sí, todo claro. Bueno. Muy bien. Seguimos. Salteamos a los ejercicios que son nuevos. Vamos a hacer el 4 porque cambia de tema un poquito. O sea, es el tema parecido, pero viene el movimiento del eje imaginario. Dice, se desea averiguar
si este sistema tendrá raíces cerca del eje situado en -1. Se desea averiguar si este sistema tendrá raíces cerca del eje situado en -1. Esa es una manera de preguntar algo puntual. En realidad no sabemos si este sistema es estable o no. Creo que puse aquí. Fíjense que cumple las condiciones necesarias para poder aplicar el método del root, el criterio de root. Todos los coeficientes son reales, ¿no es así? Tienen el mismo signo y fíjense que ninguno tiene el valor igual a 0. No hay coeficientes ausentes en este ejemplo, en esta ecuación característica. Así que sí podemos aplicar el criterio de root. Eso también es teórico y eso les pueden preguntar. Armamos la tabla. Puede ser, no es que porque cumpla las condiciones es estable el sistema, puede ser estable, ¿sí? Entonces para eso aplicamos el criterio de root. Tenemos lo que ya conocen, a la izquierda las variables de s al cubo hasta la s a la 0, colocamos los coeficientes arriba el 5, abajo el 4, arriba el 5, abajo el 1, completamos la columna que sigue con ceros. Entonces, vamos a hacer 5 por 4, 20, menos 5 por 1, 5, sobre 4. Y me da un número. Puede dar decimal, pero por supuesto que puede dar un número decimal. Lo puedo colocar como una fracción o lo puedo colocar como un número decimal. Y después tenemos 4 por 0 menos 5 por 0. Bueno, sabemos que da 0 y la otra columna 0. Cambiamos el pivot para calcular nuestra C1 y tenemos 375 por 1 menos 4 por 0 sobre 375. Fíjense que si no hay error por ahí de cálculo, no es cierto, lo revise bien. Esto da 1 en el último valor de la primera columna. ¿Cómo es el sistema? Estable. Estable, muy bien. Este ejercicio está ahí, no tiene nada de raro, solo que en los primeros que vimos, serían el 2 y en el 3, no teníamos un valor de K, sino que me dice, a ver, yo tengo esta expresión, ¿cuáles son los valores de K para que el sistema sea estable? Eso es una manera de preguntar. K está entre un valor A y un valor B. Esa es una manera de preguntar. Acá hay otra manera de preguntar, también lo mismo, pero este sistema no sabemos si es estable o no. Puede ser, hay que aplicar root y vemos que en la primera columna comprobamos que el sistema es estable. Pero ahora viene qué tan estable es esa última parte que ha enseñado Luis. Al final apuntaba a esto. Fíjense, esperen que corra aquí algo, me tapa. Es importante decir lo que acabamos de concluir, que no hay cambio de signo en la primera columna, entonces estamos seguros de que el sistema es estable. Pero no es esa la cuestión ahora. ¿Qué tan cerca están las raíces del origen? Bien, este sistema está sí o sí del lado izquierdo, o sea, tenemos el eje imaginario, háganse en la mente, un sistema de ejes sigma, j, omega. Imagínense el eje imaginario y del lado, estas raíces están del lado izquierdo. Las raíces están todas del lado izquierdo porque dice que es estable. No hay nada del lado derecho, ¿sí? Y tampoco es marginalmente estable, así que olvídense que está sobre el eje. Entonces, si es estable, está en este sector. Pero la pregunta es, ¿qué tan cerca está del origen? Porque cuanto más cerca del origen está, el sistema está más propenso o más susceptible a ser inestable. Por ahí viene el análisis. Entonces lo que se hace es correr el eje J omega. En este caso me está pidiendo que corra una unidad hacia la izquierda. Entonces este va a ser el eje. Bien, eso es lo que estamos haciendo ahora, moviendo el eje imaginario una unidad hacia la izquierda porque me lo está pidiendo el enunciado. Seguimos explicando. Ahora dice acá,
Si se desplaza el eje al valor -1, se deberá reemplazar todas las S de la ecuación característica que teníamos al comienzo por R-1, acá, R-1. Ese -1 se debe a la una unidad que corremos hacia la izquierda, ¿bien? Si yo tuviera R-2, ahí sería R-2. Ahora miren, este le vamos a llamar nosotros la ecuación original, la que obtuvimos, la que nos dan como dato, ¿verdad? Sí, la que nos dan como dato, 5s al cubo más 4s al cuadrado más 5s más 1 igual a 0. Estos son datos del enunciado. Entonces, esta es la original. Ahora, todo lo que sea s lo vamos a reemplazar matemáticamente por R-1. Y nos queda 5 por R-1 al cubo más 4 por R-1 al cuadrado más 5 por R-1 más 1 igual a 0. Entonces estamos haciendo una transformación de variables y fíjense que acá vamos a usar lo que conocemos como trinomio cuadrado perfecto y este trinomio trinomio cuadrado perfecto y cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a usar estos dos casos de factoreo para poder resolver esta parte matemática, porque nos tiene que quedar una ecuación característica ahora, otra ecuación característica, pero en lugar de estar en función de S, va a estar en función de R. Así que aquí vamos a ir calculando el cubo del primero, fíjense acá, el cubo del primero menos el triple producto del cuadrado del segundo por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y menos el cubo del segundo. Y así sucesivamente vamos a reemplazar nuestro trinomio cuadrado perfecto y el cuatrinomio cubo perfecto. No lo hice entero, pero ustedes aplican después distributiva, agrupan los cubos, los cuadrados, las R y los términos independientes, y les va a quedar, en este ejemplo, 5R al cubo menos 11, fíjense este detalle de menos 11R cuadrado más 12R menos 5 igual a 0. Esa es el nuevo, bueno, me queda como una nueva ecuación característica, en donde si la leemos, ¿qué me dicen ustedes? Que es inestable. Claro, que es inestable. No cumple con las condiciones necesarias. Exacto, que no cumple con las que no cumple, ¿verdad, Franco? ¿O sí? ¿Qué me dijiste? Sí, que no cumple. Que no cumple, muy bien. Podemos decir que es un sistema inestable. Acuérdense que el original, el primero, el del enunciado, ya habíamos comprobado cuando estaba en términos de S, ya habíamos comprobado que es estable. Ya habíamos comprobado. Ahora miren, vamos a armar una nueva tabla de root. Ya sabemos que es inestable, pero vamos a armar una tabla de root, fíjense, igual armamos porque nosotros hemos estado trabajando con un primer sistema estable, y ahora vamos a armar y vamos a colocar el 5, el menos 11, el 12, el menos 5, el 0 y el 0, pero obviamente las variables están con la letra R al cubo, R cuadrado, R a la 1, R a la 0. Como siempre hacemos lo mismo, menos 11 por 12, menos 5 por menos 5. Bueno, no lo hice aquí, directamente lo puse. Nos da 9,73, completamos la tabla, 0. Ahora cambiamos el pivot y en el último valor me da menos 5 y acá 0. Evaluando como siempre la primera columna, ¿sí? Igual ya sabíamos por acá que era inestable, pero necesitamos evaluar ahora cuántos cambios de signo hay. No sé si lo han memorizado cuando Luis dijo esto. Por cada cambio de signo va a haber, o sea, si estuviéramos haciendo un análisis de algún sistema, si es estable o inestable, por cada cambio de signo
hay un polo del lado positivo que, fíjense acá, tengo un 5 y menos 1, nuestro primer cambio de signo. De menos 11 a 9,73, un segundo cambio de signo y un tercer cambio de signo. Esos 3 cambios de signo me dice a mí cuántos polos para este tema, cuántos polos hay del lado derecho del eje que está en menos 1. Sabemos que es inestable. Miren esto. Como se observan cambios de signo en la primera columna, el sistema es inestable con respecto al eje menos 1. Acuérdense que hemos movido el eje del 0 al menos 1. Es inestable con respecto al eje menos 1. Aclaración. Eso no significa que el sistema original en S, fíjense que este está en R, el original que está en función de S sea inestable. Vuelvo a leer. Aclaración. Eso no significa que el sistema original en S sea inestable. El original sigue siendo estable. Pero ahora estos 3 cambios de signo, 1, 2, 3, me van a indicar a mí cuántos polos hay del lado derecho al valor menos 1. O sea, entre 0 y 1 voy a tener 3 polos. Ahora miren, nosotros tenemos aquí un polinomio de grado 3. Si yo tengo un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces va a tener mi sistema? 3. 3, muy bien. Si yo tengo un polinomio de grado 5, yo voy a tener 5 raíces. Y así sucesivamente, depende de cómo sea mi polinomio. Entonces, en este caso, esas 3 raíces que yo voy a tener justo van a estar del lado derecho del menos 1. Tengo 1, 2, 3. ¿Qué estoy evaluando allí? Los cambios de signo. De positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo. Ahora, como ya vamos a llegar a la conclusión y van a terminar de comprender. Como se observan 3 cambios de signo en la primera columna, el sistema es inestable presentando 3 polos a la derecha de la nueva ubicación del eje menos 1. Esto significa que existen 3 polos con parte real negativa cerca del origen en el sistema original. Yo lo dibujé porque decirlo a veces es enredado. Dibujarlo es más fácil. Entonces, evalúo la primera columna, dibujo mi sistema. Fíjense, está el original, los ejes normales, el eje J omega y el eje sigma, y dibujo como líneas punteadas en el sigma menos 1, ahí en menos 1, dibujo ahí el menos 1. Ese menos 1 me sirve para dibujar ahora las raíces. Algunas van a estar del lado izquierdo y algunas van a estar del lado derecho. Pero yo tengo que dibujar en total 3 raíces porque estamos trabajando con polinomio de grado 3. Entonces yo ahora, por tener 3 cambios de signo, los 3 polos se dibujan del lado derecho del menos 1, pero nunca del lado de la inestabilidad. Nunca van a dibujar del J omega del lado positivo, jamás. Estamos dibujando dentro de la estabilidad. Fíjense que los 3 polos están, no sabemos exactamente si en el 0,1, el 0,29, el 0,34, el 0,7, ni el 0,78, no sabemos dónde están ubicados. Solo sabemos que están ubicados entre el 0 y el menos 1. Eso sí sabemos. ¿Se entendió eso? Están ahí ubicados. Podrían... Uy, se me abrió, creo. Ay, espérenme. Espérenme un segundo, que se bajó la... ¿Están viendo las diapositivas? A ver, espérenme, ¿no? Calculo que sí. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Se ve verde, profe. Se ve verde, profe. Verde, listo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir.
No tengo Entonces, idea. profe, ¿es correcto decir que los polos pertenecen al intervalo Sí, menos 0 sí, menos 1 abierto, ¿verdad? sí, correcto. De los dos lados abiertos, de los dos lados. Claro. Muy bien, correcto. Ahora comparto de vuelta. A ver. ¿Ahora sí se ve la misma imagen? Sí, profe. Ahora sí, genial. Fíjense que ahora ya les voy a mostrar otro ejemplo sin desarrollarlo para que ustedes comparen con esto que acabo de hacer. ¿Cuál es la conclusión que yo hago para que se entienda de este problema número 4? El problema 4, mi conclusión es esta. El sistema original es estable, ¿no es así? Lo hemos comprobado. El sistema original es estable. Pero ¿qué tan estable es? Era la pregunta. Y acá viene la conclusión. Pero como tenemos polos próximos al origen, no importa cuánto, hay 3. Si hubiera 1, si hubiera 2, si hubiera 5, no importa. Hay polos próximos a la región que estamos viendo, al origen. Fíjense que el origen es parte del marginalmente estable. Y ya pasando un milímetro, un poquitito para la derecha, ya sabemos que es inestable. Así que qué tan cercana a la inestabilidad está, bueno, no sabemos qué tanto, pero está entre 0 y menos 1. Entonces el sistema es susceptible de ser inestable. Este análisis nos permite hacer este tema del criterio de Root. El sistema original, repito, es estable, pero como tenemos polos próximos al origen, el sistema es susceptible, está a un paso, diríamos, de ser inestable. Miren este ejemplo, miren acá lo que pongo, ¿no? Otro ejemplo. Fuera del trabajo práctico. Esto no es trabajo práctico. Quiero que lo miren. R al cubo, R al cuadrado, R a la 1, R a la 0. Estoy inventando valores. 6, 4, 11 y menos 9. Repito que estoy inventando valores. Entonces, si este fuera el ejemplo de ustedes, acá hay un solo cambio de signo. ¿Ven? Positivo, positivo, positivo y único cambio de signo. Por lo tanto, la conclusión, fíjense cómo sería, ¿no? Entonces, como yo estoy en un polinomio de grado 3, entonces yo voy a tener que dibujar 1, 2, 3 polos. También lo dibujé en el menos 1 y ese único cambio de signo, ese una unidad, representa un polo del lado derecho del menos 1. Eso significa un cambio de signo. Un solo polo del lado derecho al menos 1. Pero si son 3 polos, los otros 2, sí o sí, los coloco a la izquierda del menos 1. Entonces, eso es para que ustedes vean 2 ejemplos de qué representa estos cambios de signo dentro de este contexto de problema que estamos viendo, que este sistema es estable y qué tan estable es, si está cerca o no cerca del origen. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Profe, el enunciado Sí. preguntaba si tenía raíces próximas a menos 1. Con los Ajá. resultados que obtuvimos, entonces podemos responder que sí, o no entendí esa parte. Sí, concluí como hemos concluido acá. Mira, ya vuelvo, ¿no? Podés concluir como está aquí el sistema original. Bueno, yo le agregué algunas cositas como para aclarar el concepto. Ahí dice, se desea averiguar si el sistema tendrá raíces cerca del eje situado en menos 1. Entonces, bueno, en otras palabras acá lo que te pide, a ver si está bien expresado, se desea tendrá raíces cerca del eje situado en menos 1. Está bien tu planteo, porque la idea siempre de esos problemas que lo dan por obvia, hay cosas que se dan por obvia, Nico, de que se entienden obvio por el contexto que estamos aprendiendo. Lo que te pide ahí es que sí o sí dibujes la raíz en menos 1, perdón, que corras el eje en menos 1, lo corras a esa ubicación y que veas qué tan cerca del origen está
en realidad esas raíces. La idea es poder evaluar la cercanía más bien, no tanto con el eje corrido, sino más bien qué tan cerca del origen está. Que creo que lo da por obvio el enunciado narrado de esa manera. Digamos que este ejercicio estaba hecho o el título estaba ya narrado y lo daba por obvio, ¿no? Si está del lado, mira, porque puede estar de este lado, fíjate, del lado izquierdo, y bueno, no es tan susceptible de ser inestable. ¿Se entiende, Maxi? Todo gira alrededor del movimiento de mi eje. Perfecto, se entiende, se entiende. Ah, bien, bien, bien. No sé si te dije Maxi, perdón, estoy más dormida. El No sistema hay entonces es... Gracias. Ahí va. Y acá lo puse diferente, la conclusión. En la primera columna observamos un solo cambio de signo y por lo tanto tendremos un polo entre -1, 0 y dos polos entre menos infinito y -1. Fíjense que igual este sistema en este ejemplo también es susceptible a la inestabilidad. Simplemente por estar en esta ubicación, fíjense en este rango cercano entre 0 y -1. Por el hecho de estar aquí, ese polo ya es susceptible, no importa si está ahí o más cerca del 0 o más cerca del -1, pero está ahí dando vuelta este polo y ya hace que el sistema, aunque es estable, es susceptible a ser inestable. Bien, hacemos un ejercicio más. Ustedes van a hacer el 5, que es parecido al 4, pero con el -1, el eje corrido a -1 y luego, una segunda vez, al eje corrido a -2. Luego, el 6 cambia de el condimento ya del tipo de ejercicio. Fíjense que el 6 dice, aplique el criterio de Root y diga si el sistema es estable o inestable. Justifique su respuesta. En el caso de ser inestable, diga cuánto debe valer K para que el sistema sea lo menos inestable posible. Ahí está el S a la cuarta que hablábamos al comienzo, que creo que es el único S a la cuarta. No, hay un par más por ahí. Hay otros ejercicios que tienen como el 2B. Así que vamos a evaluar este ejercicio que está elevado a la cuarta. No cambia mucho, pero Luis les ha explicado cuál es el término independiente aquí. 1 más 15K. 1 más 15K. Muy bien, José. Bien, bien. Vamos a armar sí o sí la tabla de Root de S a la cuarta a S a la 0. Fíjense que vamos a tener 5 columnas, el 3 arriba, el 1 abajo, el 5 arriba, el 12 abajo. Fíjense, y esa expresión 1 más 15K juntos. No es el 1 para arriba y el 15K para abajo. Parciales de años anteriores, eso hacían, el 1 arriba, el 15K abajo. No, el 1 más 15K es un solo término y es el término independiente. 3, 1, 5, 12, 1 más 15K y yo me olvidé de colocar en la otra columna, que sería la cuarta, 1, 2, 3, 4, en la cuarta columna me olvidé de colocar los ceros. Y yo digo lo que años anteriores Luis fue muy enfático. Entonces, la cuarta columna coloco ceros y ceros y las son 4. Son 4. Tenemos que colocar tantas columnas como me dice el exponente, ¿sí? No una más, sino tanto como me dice el exponente. ¿Qué otro detalle? El 1 más 15 no hay que separarlo. Eso es lo único diferente que tiene esta tabla. Ahora, 1 por 5 menos 3 por 12 sobre 1 me da menos 31. Seguimos operando, me da 1 más 15K. En algún momento nos pasa algo así, que nos da valores no exactos, sino con una ecuación específica y números que nos redondean, no podemos hacer nada, no hay problema.
Y el último término de la columna me da 1 más 15K. No lo completé aquí para que lo vea. Una vez que hemos completado nuestra tabla de root, decimos, obviamente, que el sistema es inestable. Miren, olvídense de estos dos últimos. Olvídense de estos dos últimos. Nosotros ya en este punto, acá, después de haber completado la primera columna y haber completado esta primera parte, ya sabemos que el sistema es inestable. Apenas aparezca un signo menos, ya es obvio que el sistema es inestable. Pero ahora no lo podemos dejar al ejercicio ahí. Porque dice, aplique el criterio de root y diga si el sistema es estable o inestable. Muchos lo pueden dejar ahí. Y dice, justifique su respuesta y perfectamente pueden justificar su respuesta. El sistema es inestable porque en la primera columna hay como mínimo un cambio de signo. Pero ahora dice, diga cuánto debe valer K para que el sistema sea lo menos inestable posible. ¿Qué hago? Busco que los siguientes términos en la columna no cambien de signo. Ajá, entonces, muy bien. Bueno, todas las expresiones tienen que ser menor que 0. Ah, bien, muy bien. Fíjense, eso es lo único que cambia en el ejercicio. Si yo vengo con un signo más en el 3, un signo más en el 1, un menos 31, y sí, no quiero que haya más cambios de signo, entonces este tiene que ser menor que 0, esa expresión, y esta expresión también tiene que ser menor que 0. Entonces arriba dice, para que el sistema tenga la menor inestabilidad posible, debemos buscar que haya la menor cantidad de cambios de signo en la primera columna de la tabla de root. Por ende, tenemos 373 más 15K sobre 31 tiene que ser menor que 0. Miren este I, ¿no? Es un I, 1 más 15K es menor que 0. Obviamente trabajamos primero esta inecuación, luego esta, y tenemos que despejar K en ambos casos. ¿Sí? Simplemente despejamos K, y en el primero, en la primera expresión, K me da menor que menos 24,87. Y la segunda me dice que K, podemos dejarla como fracción o como mejor decimal para poder leerlo mejor. En la segunda, K es menor que menos 0,066. Tenemos que hacer un dibujito para ilustrar lo que estamos diciendo y vamos a graficar primero el K menor a menos 24,87. Entonces marcamos acá una pequeña flecha que lo identifique y el otro K menor al menos 0,066. Como esto es un I, la I obviamente sabemos que representa la intersección, entonces hacemos la intersección de ambos flechitas que estamos viendo y van a ver, simplemente van a tener que escribir una conclusión y nada más, simple, para que el sistema tenga la menor inestabilidad, K tiene que ser menor que menos 24,87. Y listo, nada más. Entonces, les puede pasar de tener ejercicios parecidos a estos, en donde haya una mezcla de más, menos, y bueno, ustedes tienen que ver si este sea mayor que 0 y este puede ser menor que 0 para que haya menos cambios de signo posible. Sí, José. Profe, eso no había terminado de entender en la clase, no sé si he equivocado o quién profesor de teoría. A ver. Pero había puesto al revés, digamos, que K sea menor que menos 0,066. Sí, me parece que yo justo estaba con ustedes en el horario de la siesta. No,
Él dijo que tenía que corregir la diapositiva. Ah, ok. ¿Cuál es lo que dijo al final? Claro, a mí me había explicado por qué era así y no como pensaba yo que sería como en este caso. No sé la si intersección. Claro. Sí, se debe haber, me suena raro, pero puede ser, ¿no? Que se haya equivocado. Porque acá, bueno, es obvia la operación, ¿verdad? Tenemos esto y esto, por lo tanto, como es intersección, entonces sí o sí necesitamos hacer la intersección de ambas semirrectas, así que bueno, eso. Listo, gracias. De No, la nada. otra, profe, sustituir y ver en la tabla de Ruth. Si podría probarlo. Dale. Sí, claro. Profe, acá me fijé en la diapositiva y dice como usted, digamos, o sea que, por ejemplo, el valor es menos 9,083 y Sí. menos 0,333. Y él toma como menos 9,083, o sea, el valor que está más alejado. Chiquito. Digamos. Claro, el más chiquito. Ah, ok. O sea que estaría bien. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que tenemos entonces, esperen que dejo de compartir. Tenemos distintas maneras de preguntar lo mismo, desde la manera más simple a la manera más, vamos a decir, complicadita. No sé si complicada, pero que tenga algunas cosas que hacer extra y que hay que mirar con mucha atención, ¿no? Porque les puedo tocar una tabla de Ruth en el que tenga que buscar la menor inestabilidad posible, en donde alguno tenga que ser mayor que y el otro menor que, y bueno, y jugar un poquito con el i ahí y cómo les queda. No van a tener ningún inconveniente. No creo que haya ningún inconveniente. ¿Preguntas? Esto ya saben que es para la semana que viene. Ahora me fijo que cae 20, claro. Martes 13 fue ayer y ahora 20. El 20, entonces, ya entre mañana o pasado ya habilito para que ustedes puedan ir haciendo. No es largo el trabajo práctico. No se olviden de colocar su asistencia. No se olviden de eso. Creo que nada más, chicos, por mi parte, yo los desocupo. ¿Sí? Bien. Gracias, Perfecto, profe. Muchas bien. gracias. De Hasta nada. luego. Gracias. Nos vemos. Chao. Profe, muchas gracias. Miércoles.